Bueno, muy buenas tardes, mis estimados estudiantes del grado noveno A. A continuación, pues vamos a hacer una explicación breve del contenido de las guías número 3 y 4 para la finalización de este primer periodo académico. Entonces, en esta primera guía ya conocemos la temática. Aquí presentamos los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, las competencias y también vamos a encontrar las evidencias de aprendizaje. El tema general de esta guía de aprendizaje es lo que tiene que ver con el signo, los signos naturales, signos artificiales y la historieta gráfica. Entonces estos temas son los que se evalúan a través de del estándar básico, que es los sistemas simbólicos, cómo leer o interpretar símbolos, ¿sí? Entonces acá el derecho básico de aprendizaje pues tiene que ver con la producción de textos verbales y no verbales. Cuando hablamos de verbales, pues es texto que nosotros podemos crear, ¿sí? Y textos no verbales son aquellos textos que no se basan en letras, sino en imágenes. Entonces, esta es la estructura de nuestra guía de aprendizaje. Bueno, vamos a dar inicio a aquí lo que tiene que ver con conocimientos previos. Nosotros aquí siempre en conocimientos previos lo que buscamos es que el estudiante identifique algo que ya él sabe y que puede dar a conocer a través de lo que se le está mostrando. Entonces aquí, a través de los conocimientos previos, lo que se busca es que nos den una explicación de una temática o de algo que ya ellos pueden saber. Aquí, por ejemplo, le estamos pidiendo al estudiante que haga una interpretación, ¿sí? Una lectura de símbolos o de signos que encuentre y que le son conocidos y que él pueda dar un concepto. Aquí tenemos también esta imagen de estos símbolos. Entonces, a través de estas dos imágenes vamos a dar una conceptualización, vamos a dar nuestro concepto clave de los conocimientos previos que ya yo tenga, ¿sí? Entonces, les recuerdo responder esta parte de conocimientos previos basándose en lo que se está pidiendo. Bueno, en la introducción, como introducción, vamos a hablar de lo que es el significado, de cómo podemos dar nosotros un significado de acuerdo a todo aquello que nos rodea. Entonces, el signo, cuando hablamos del signo, es algo que a nosotros en nuestra mente nos evoca la idea de algo. Si nosotros podemos decir que tiene ganas de llover, es porque vamos a ver en el cielo nubes negras, si estamos haciendo una interpretación muy bien de lo que estamos viendo, ¿sí? Si nosotros queremos barrer, hacer una limpieza, entonces quiero barrer, yo digo escoba, entonces automáticamente ya yo sé que la acción de barrer tiene un elemento que es la escoba. Entonces a nosotros en nuestra mente nos viene la idea de ese algo que necesitamos para cumplir esa acción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros en las carreteras, en lugares muy céntricos, en lugares donde hay muchos carros, una ciudad muy poblada, nosotros vamos a encontrar estos que vemos acá, que son unos gráficos, ¿sí? Llamadas señales de tránsito. Entonces, las señales de tránsito nosotros las interpretamos muy bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué significa cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, sí es importante que empecemos a trabajar esta partecita de identificar a través de imágenes lo que nosotros podemos señalar, dar un concepto. ¿Listo? Entonces ahí les muestro estas imágenes. Bueno, aquí ya pudieron observar muy bien estas imágenes, entonces vamos a la siguiente página. Bueno, aquí vemos la clasificación de las diferentes clases de signos. Entonces nosotros ya tenemos
claros que hay signos naturales y signos artificiales. Signos naturales son aquellos que crea la naturaleza, signos artificiales los que crea el hombre. Entonces, de acuerdo a la categoría de los signos, ustedes pueden identificar, por ejemplo, los signos, según el canal, pues podemos verlos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que olemos, ¿sí? Entonces, basándonos en los órganos de los sentidos. Según su origen, pues hay naturales y artificiales, y según su relación con el referente, indicios, iconos y símbolos. Indicio, cuando nosotros vemos humo, sabemos que hay fuego en algún lugar. Icono, cuando nosotros vemos una imagen, entonces podemos identificar algo. Y símbolos, cuando nosotros vemos esas señales de tránsito, pues podemos identificarlos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de clasificación de los símbolos, iconos, etcétera. Espero que esta imagen sí se logre ver bien para que ustedes identifiquen. Aquí lo que se pide es una clasificación, un criterio de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, criterio de clasificación según su fuente de emisión. Entonces nosotros podemos ver que hay dos tipos, que son artificiales, naturales. Entonces nos dan una descripción y un ejemplo. Y acá, en este último cuadro, ¿sí?, podemos dar nuestro propio ejemplo. Y así sucesivamente, según su intencionalidad y según su grado de conciencia del emisor. Entonces, comunicativos expresivos, acá nosotros nos dan una respuesta. Entonces, este cuadro, pues vamos a realizar las actividades de acuerdo a solamente a lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Según su fuente de emisión y lo que tiene que ver con táctiles, gustativos, visuales, auditivos, según el vínculo del referente. Entonces, estos son los únicos que tenemos que realizar. Entonces, cualquier duda, inquietud, solamente el espacio de donde están acá, percibidos por el tacto, el gusto, la vista, el oído. Y iconos, símbolos, índices, es lo que vamos a ejemplificar en esta guía. Vamos ahora a pasar a la siguiente página. Bueno, aquí es fácil, es una lectura de imágenes, ¿sí? En esta segunda actividad identifica de acuerdo a la imagen la clase de signo y realiza una breve descripción de cada uno de ellos. Entonces yo miro las imágenes y voy clasificando, ¿sí? Entonces vean que cada imagen es totalmente diferente, entonces las clasifico y doy mi explicación de cada uno de ellos. Esto es lo que tiene que ver con lo que es lectura de símbolos. ¿Listo? Aquí tenemos los productos a entregar, pues ya deben de leer. La autoevaluación, la heteroevaluación es mi calificación. Aquí tenemos ya la firma del estudiante, del padre o acudiente y una pequeña tarjetita recordando el Día de la Mujer. Asimismo, tenemos una segunda parte de esta guía que es la lista de cotejo, que está compuesta de 7 criterios a evaluar y que estos criterios se debe tener en cuenta lo siguiente: la entrega, la estructura de la guía y el contenido de la guía. Cuando hablamos de la entrega de las guías, pues es la puntualidad. Cuando hablamos de la estructura, ¿cómo estoy organizando yo mi guía? Si yo estoy utilizando hojas de respuesta para las actividades, pues ¿cómo las anexo? Si esas hojas están marcaditas, etcétera. Si las guías están bien limpias, pulcras, debidamente diligenciadas todos los campos de las firmas. Y el contenido, pues cómo desarrollo yo esas guías, si cumplo con todas las actividades o no cumplo. La lista acá, bueno, aquí la rúbrica de evaluación es la calificación que yo le voy a dar a ustedes de acuerdo al desarrollo de cada guía. Entonces hay unos desempeños, está el bajo, el medio, el alto y el superior, y cada uno tiene una calificación que va de 1 a 5. Si yo cumplo con todos estos criterios que están aquí en el nivel superior, pues sacaría de 4, 5 a 5. ¿Listo? Entonces hay que realizar un buen trabajo para poder mirar en qué categoría quedo yo a la hora de la calificación de la guía. Bueno, la segunda guía de para finalizar este primer periodo es lo de la historieta gráfica. ¿Qué es una historieta? Es contar una historia, ¿cierto?, a partir de dibujos, ¿sí? Y una estructura llamada viñetas. Entonces, cuadros o viñetas. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar
a partir de la lectura de imágenes. Entonces vemos aquí una imagen, ¿sí?, de Messi, caricaturesco. También vemos a Mafalda, ¿sí? Entonces vamos a analizar estos dos ejercicios que tenemos aquí. Analícenlos muy bien y dan su respuesta. Describe, dame tu respuesta aquí de lo que ves. Bueno, ¿qué es una historieta? Pues es una estructura narrativa en forma secuencial de pictogramas, fotografías, dibujos, ¿sí?, que tienen una estructura que va también igual al inicio hasta el fin, que nos van describiendo en cada espacio, pues, las acciones de unos personajes, ¿sí? Y que estas imágenes están adornadas también por ruido, música, dependiendo del tipo de historieta que estoy trabajando. Si es una historieta a través de un medio tecnológico, pues, que tiene movimiento y todas esas cosas, pues ya varía. Pero si es una historieta que está plasmada en físico, pues ya lo que estoy viendo. Entonces, las estructuras de las caricaturas, de las historietas, perdón, es de la siguiente forma. Las historietas tienen unos elementos, ¿sí? Los elementos de las historietas nos sirven para identificar o ir realizando un buen trabajo. Nosotros encontramos dentro de las historietas las viñetas, ¿sí?, las viñetas o cuadros, que es donde se hace la ilustración, ¿sí?, donde se describe cada acción de los personajes. Los bocadillos, ¿sí?, los bocadillos o nubecitas son donde se escriben los diálogos de los personajes. La cartela es la que nos muestra los espacios de tiempo, ¿sí? Luego vamos a hablar de los cuadros o planos, que es como nos muestran esos dibujos dentro de cada espacio del cuadro, ¿sí? Entonces hay diferentes clases de cuadros o planos, de acuerdo a la ubicación que nosotros vemos de los personajes. Entonces aquí vemos un plano general. Cuando hablamos de general es porque nos muestra todo un espacio, todo bien detallado, ¿sí? También hablamos un plano panorámico, enmarca el personaje en un sitio cercano. Primer plano, entonces cuadros donde nos muestran algo acerca del personaje. Primerísimo primer plano, pues ahí entonces hay que ir viendo las diferentes estructuras de los planos. Entonces miren cada una de las divisiones de los planos. No nos basemos en los dibujos, porque los dibujos no coinciden con lo que nos están diciendo, porque los dibujos son para otra actividad. Entonces vamos a ubicar, después de haber visto todos estos dibujos, vamos a ubicar ya, de acuerdo a esto, todo lo que ven en los elementos de la historieta. Entonces vas a crear tu propia historieta. Esta es una actividad muy creativa. Vean los dibujos y crea tu propia historieta. Ese es el contenido de la guía número 4 del primer periodo.